Fíjese usted que Mickey Mouse, el Mickey Mouse original, pasó a ser de dominio público ayer 1 de enero. Los derechos de autor de Steamboat Willie, una breve animación en blanco y negro de 1928, expiran después de 95 años el lunes 1 de enero según la legislación estadounidense. Este primer día del 2024, abriendo la puerta a un sinfín de oportunidades creativas que permitan mirar al personaje desde un prisma más actual. Los creadores que se atrevan a utilizar elementos más recientes de Mickey, como sus pantalones cortos rojos o sus guantes blancos, podrían recibir advertencias legales. Ya quedó claro que es un acontecimiento histórico la entrada de la primera versión de Mickey Mouse al dominio público, y si te interesa el tema seguramente conoces los parámetros para poder utilizar a este icónico personaje en algún proyecto personal. En caso de que los desconozcas, te recomiendo el video de la Zona Cero, donde explica con maestría y contundencia todo lo que se puede y no se puede hacer con Mickey Mouse. Sin embargo, este video no tiene como finalidad de resolver dudas, aclarar la situación o por lo menos tener la intención de explicar el tema. Todo lo contrario, aquí estamos para abrir un debate acerca del dominio público, indagar más allá de lo jurídico y lo económico, profundizar en interrogantes y reflexiones que envuelven al ratón con su llegada al patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización, pues quieras o no, es un gran acontecimiento que va más allá de sentirse feliz porque Disney perdió un pilar indispensable de su compañía. En verdad involucran muchísimos altibajos sobre la imagen que se construyó durante años, contra las reinterpretaciones que romperán dicha imagen, sobre la autoría y el propósito contra la cultura popular, sobre la creatividad contra la percepción del personaje. Así que sin más preámbulo, adentrémonos a este complejo mundo del dominio público de Mickey Mouse. El 18 de noviembre de 1928, Mickey apareció en un metraje llamado Steamboat Willie, un cortometraje en blanco y negro animado dirigido por Walt Disney y el ilustrador Ube Iwerks, que está basado en la película de Buster Keaton, Steamboat Bill Jr., aunque el personaje ya había aparecido en otro cortometraje llamado Plane Crazy. No obstante, debido a que era una película muda, el público no la recibió de la mejor manera, e incluso Walt Disney insistió en otro cortometraje animado mudo llamado The Galloping Gauch, aunque después estrenó una versión ya con sonido. Todos estos cortometrajes fueron estrenados el mismo año, pero donde se ganó el corazón de la gente fue en Steamboat Willie. La trama es acerca de un roedor quien al inicio se encuentra pilotando un barco de vapor, pero se ve amenazado y castigado constantemente por la presencia del verdadero capitán del barco, Pete. La finalidad de Mickey es impresionar a una ratona llamada Minnie, y para lograrlo hace algunas acciones como tocar música con animales o alardear que puede navegar por el mar. Y esto a los estadounidenses les encantó, no solo por el impresionante nivel técnico de su época, sino también porque el cortometraje mostraba de manera directa y cómica la minosidad y la determinación estadounidense con todo y la hombría que genera al americano, o al hombre en general, conquistar a una damisela en apuros. A partir de esa idea, la personalidad de Mickey se fue moldeando a través de los años, pero sin alejarse de la percepción y valores que los estadounidenses apreciaban, como el optimismo, el ingenio, la perspicacia, la energía o el trabajo duro. O ya dejando de lado las formalidades, el ratón era un símbolo de terquedad, ambición y mucha determinación sin pensar en las consecuencias con tal de cumplir un objetivo. Una mentalidad muy estadounidense, pero también una mentalidad muy infantil. Mickey Mouse a su vez se prestó como un símbolo de inocencia, soñador y fantasioso, sobreponiéndose sobre la imagen donde solo era un ratón interesado en fornicar con la ratona. La imagen de Mickey Mouse comenzó a relucir otro tipo de espíritu, el aventurero, convirtiéndose en un ejemplo y símbolo para los niños, donde todo era posible, exactamente igual a la filosofía que tenía Disney, o tenía
o tuvo actualmente, desconozco si todavía lo tienen. Mickey Mouse fue el punto fundacional de los estudios Disney y el encargado de que su imagen se asimilara con la imaginación, la aventura y en un futuro no muy lejano con la magia, sí, incluso literal. Pero bueno, así es como por décadas la imagen del ratón se fue moldeando. ¿Y qué pasa? Se vuelve una imagen de dominio público y a alguien se le ocurre hacer una historia de terror, quebrando por completo la imagen cultural que por años se ha estado construyendo. Independientemente de que Disney sea una de las empresas más odiadas actualmente, si algo ha hecho bien es seguir conservando el legado de la imagen cultural de Mickey Mouse. Entiendo que es una cuestión comercial de sobreexplotar un personaje hasta el cansancio como una jugada segura para ganar dinero, pero Mickey Mouse no ha sido manipulado o alterado, ni siquiera en estos tiempos modernos donde Disney pudo reinterpretar al personaje y haberse cagado en la idea principal de este. Lamentablemente lo que Disney no hizo, la reinterpretación popular sí. El dominio público permite a los creadores fundar una reinterpretación que, aunque no debe estar ligada a Disney, pues esta compañía te puede seguir demandando, sí te permite modificar la imagen de Mickey Mouse. Y miren, siempre ha existido una manipulación a la imagen cultural de algún personaje querido, y este ratón no es la excepción, pero todos entendíamos que no es canon, por así decirlo. Incluso estas reinterpretaciones populares se manejaban como un contenido prohibido o perdido, o por otro lado no eran más que viles parodias. Pero ahora al poder manipular la imagen de Mickey Mouse, genera una constante derivación de reinterpretaciones que no solo desprestigian la obra original, sino que encima no sirven para nada. Por ejemplo, esa espantosa película de terror de Mickey Mouse será todo un fracaso, y estás hablando que es una película que se deriva del cortometraje de 1928. No estoy en contra de que sea una película de terror, estoy en contra de que los bastardos que hicieron la cinta puedan llevar a cabo una porquería como esta gracias al dominio público. Y no serán los únicos, cientos o miles de autores de distintos ámbitos van a surgir gracias al dominio público con una reinterpretación de Mickey Mouse, pero el 96% de estos serán irrelevantes o mediocres, porque no solo se destruye un icono cultural, sino que encima no aporta nada a ese icono cultural, lo que me lleva al siguiente punto. Aquí solo hay dos opciones. Es un hecho que habrá obras maravillosas de Mickey Mouse por parte de grandes directores, o si es otro ámbito como los videojuegos, grandes compañías. Pero como mencioné, el 96% de estas obras serán irrelevantes o mediocres. Véanlo con Pinocho. Desde el año 1914, cuando se convirtió en una obra de dominio público, han existido muchas adaptaciones de este cuento. Según Film Affinity son 44, pero seguramente son más. Bueno, de esas 44 obras, en verdad, ¿cuáles son las que uno recuerda? Y mejor dicho, ¿cuáles son las buenas? Tú me puedes decir que por la época es normal que muchas no se conozcan, pero en base a una investigación donde recopilé diferentes sitios web que compartían sus mejores películas de Pinocho, las que más se repetían son las siguientes. Pinocho de Guillermo del Toro, 2022. Las aventuras de Pinocho, de Barron, 1996. Pinocho de Garron, 2019. Pinocho de Sharpstein, 1940. ¿Por qué solo 4? Porque estas 4 han sido capaces de enriquecer el material original. Vamos, la de Sharpstein, es decir, la de Disney, a día de hoy es una de las versiones más oscuras de la obra. Y mira que la obra original de Collini ya es muy oscura. ¿Qué pasa con las otras 40? Son adaptaciones genéricas, o todo lo contrario, reinterpretaciones mediocres que pueden utilizar el dominio público para la creación de sus obras. Fue interesante ver que existe una versión de Pinocho robot española y un Pinocho japonés terrorífico. ¿Por qué le pondrías Pinocho a un robot? Entiendo que la trama es igual, pero en primera nadie te va a demandar por eso porque el cuento es de dominio público, y en segunda que un robot tenga sentimientos no es algo novedoso. En cuanto a la versión japonesa, permítanme leerles la sinopsis para que entiendan el punto. 964 Pinocchio es la pesadilla de un androide sexual cibernético que se ha perdido en el mundo, sin ninguna memoria ni recuerdo. Vagando por Japón, Pinocchio encuentra a Kyoto, otra amnésica con un horrible secreto acerca de su pérdida de memoria. Juntos tratarán de reconstruir las piezas de su vida. Mientras tanto, el siniestro creador y dueño de Pinocchio trata de buscar desesperadamente a su prototipo perdido, antes de que el mundo le encuentre a él. Ese es el problema del dominio público, que es público. Pero en serio, el problema es la mediocridad contra la creatividad.
¿Por qué tomar un cuento como Pinocho si lo único que tendrá de Pinocho tu obra es el nombre o la estructura narrativa? Lo mismo pasará con Mickey Mouse. De los miles de productos derivados del material, seguramente nadie tendrá la decencia de por lo menos mantener el estilo de animación o la trama que, aunque simple, es ahí donde inicia la libertad creativa. Si me vas a hacer un slasher, al menos que tengan algunas escenas que me recuerden al cartoon de 1928 en que se basa su obra, sin literal mostrar el cortometraje original para entender que tu película parte sobre esta. Por eso existirá una saturación de cosas de Mickey Mouse, porque es muy fácil crear una obra de él. Si solo vamos a tomar a Mickey Mouse y establecer pendejadas como que ahora será un robot gigante, cualquier otro planteamiento fútil, es normal que aparezcan miles de creadores con este tipo de proyectos tan banales y saturen el contenido audiovisual con el ratón. Pero también es normal que la gente no apoye este contenido o que su calidad sea pobre debido a la poca exigencia del dominio público ante el material audiovisual de un autor. Serán muy pocos los autores, creadores, directores que en verdad van a mostrar las ventajas del patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización, enriqueciendo la visión del autor o autora original. La libertad creativa del dominio público debería tener como limitación que solo se puede utilizar siempre y cuando le agrega al material original en lugar de apoderarse del material original, o en verdad darle una reinterpretación. Aún existe una gran posibilidad y libertad creativa para contar grandes historias con el ratón, lo que me lleva al siguiente y último punto. Recapitulemos. El dominio público permite manipular y reinterpretar un icono cultural como Mickey Mouse. No obstante, serán muy pocas las obras que en verdad demuestren la libertad creativa con el patrimonio cultural libre de exclusividad, mientras que muchas obras solo tomarán el material y lo convertirán en su obra sin ningún tipo de problema. Pero aquí entra la cuestión: ¿hasta qué punto uno se apodera de la obra? Sigamos tomando de referencia el espantoso slasher de Mickey Mouse. ¿Hasta dónde entra el margen legal para que el día de mañana salga otro creador queriendo hacer un slasher de Mickey Mouse y con el mismo argumento del dominio público no se meta en problemas con la película? No sé si llamarlo vacío legal, pero aquí comienza una enorme red de leyes que entran en rigor. No soy abogado ni estudio derecho, pero puedo entender la cuestión de la autoría, que es lo más importante en este caso. Si yo como creador hago una película similar a otra, pero mi principal argumento es que se deriva del dominio de Mickey Mouse, quiere decir que me estoy apoderando de Mickey Mouse para adaptarlo a una obra que es mía gracias al apoderamiento de su imagen. Y esto viene junto con pegado a lo que Disney ha hecho. La razón principal por la que Disney no se verá afectada por el dominio público de Mickey Mouse es gracias a esta acción, pues la empresa del ratón en verdad se apoderó de un ratón, se apoderó de una versión que por supuesto tiene mérito su creación, pero no tiene mérito su apoderamiento. La versión de Disney con los guantes blancos, el short rojo y otros rasgos sigue siendo patrimonio de la compañía, y eso cualquier creador o director puede hacerlo. Yo puedo decir que es mi creación si establezco que Mickey Mouse tiene short azul y guantes amarillos, pero Disney puede llegar a demandarme con toda razón, y resulta que si le pongo una camisa, ya alguien le puso una, y si le pongo un vestido, ya alguien le puso vestido, y así sucesivamente. Si alguien lo hace robot, significa que ya nadie puede hacerlo robot. Entiendo que es una exageración pensar que existirán miles de demandas por parte de autores que con encontrar una similitud con otra obra acudan a la corte, pero en verdad mi queja no es hacia ellos, es hacia las grandes empresas que sí tienen el tiempo de hacerlo, sí tienen el dinero para hacerlo y sí tienen los recursos para lograrlo. Básicamente sí te pueden hundir la vida. Si tú crees que Disney perdió por no tener la exclusividad de Mickey Mouse, no sabes qué equivocado estás. El dominio público no es tan público cuando te das cuenta que aún existen muchísimas cláusulas y leyes que no hacen del todo público a Mickey Mouse. Y lo peor, muchos creadores también tienen ese poder. Aquí dependerá bastante de quién tenga los mejores abogados, la mayor cantidad de dinero y por supuesto la popularidad de tu obra. Entrará en juego muchísimos aspectos que por muy público que sea Mickey Mouse, al final del día tendrás que defender la exclusividad de tu Mickey Mouse. Y dichos aspectos, los que más van a poder hacerlo son las compañías como Disney. Supongo que por esa razón Guillermo del Toro, en lugar de crear una IP con un Pinocho zombie que mata JPEGs
feto e infecta a medio Italia y después tiene relaciones con la ballena, mejor se abstuvo a darle una reinterpretación más cruda y fantasiosa a la historia original, con su sello distintivo de maestro-director y una técnica de animación como el stop motion, y así evitaría muchos problemas. No vaya a ser que a alguien se le ocurrió que Pinocho tiene relaciones con la ballena. Qué ironía que el dominio público abra la posibilidad de hacer más exclusivo un material, y qué irónico pensar que apoderarse de ese material es más complicado que crear una verdadera reinterpretación de la obra original con libertad creativa. Les recomiendo una vez más el video de la Zona Cero, donde explica que muchos proyectos básicamente ya se fueron por el caño o que tendrán que ser modificados para que no se vean afectados por las leyes de protección. ¡Que viva el dominio público y que viva Mickey Mouse!